quiero tocar algo sobre el carácter de un padre. Y esta mañana dije que lo estaba haciendo porque yo sé que hay unos padres, Shane, que sus hijos han logrado las metas, los papás se sienten orgullosos de ellos. A veces cuando nosotros escuchamos a un padre decir, wow, mi hijo está en el colegio, mi hija se acaba de graduar. Y nosotros, o aquellos que pues quizás no hemos tenido en cierto sentido esa fortuna, porque nuestros hijos tomamos ciertas decisiones que los desviaron del camino, pues nos sentimos medio raros. Pero sin embargo, hoy yo te quiero hablar de dos padres que también pasaron por una situación, hicieron todo lo correcto para que sus hijos echaran raíces, fueran buenos hijos, fueran buenos padres, pero no se manifestó. Y yo quiero decirte en este día que eso es lo que saca el carácter de un verdadero padre. No cuando las cosas están buenas, no cuando las situaciones nos salen todas bien, es cómo nosotros reaccionamos. El pastor Milton creo que dijo, si tú estás pasando cosas o cosas vienen a ti, yo decía, asegúrate que tu actitud esté correcta para ser proactivo y no reactivo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo veo que el hombre no aplicó para la paternidad. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo que nosotros fuéramos padres. Y hay una historia bien interesante, aunque no la voy a leer, pero está en el libro de Lucas, capítulo 15. Usted léalo, usted ha conocido la historia, verso 11 al 32, donde habla de un hijo. Cuando yo miro la historia, que por muchos años la he visto, la he leído, he hablado de ella, he dicho muchas cosas sobre ella, veo la historia, veo un padre que a mi entender hizo todo lo correcto. Hizo todas las cosas correctas, fue a la graduación de niños, se aseguró que el muchacho estudiara, hizo todo lo correcto, pero un día este muchacho por alguna razón se rebela contra el padre. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en nuestra paternidad cuando un hijo o una hija se rebela? ¿Qué hace una madre soltera que está trabajando y haciendo con toda la fuerza? Muchas de ellas trabajan un trabajo, un part-time. ¿Qué nosotros hacemos? Bueno, te voy a contar un poquito de la historia a través del mensaje, pero vemos que este muchacho recoge sus cosas y se va. Le pide al padre lo que no le tocaba a él. De hecho, la herencia en el antiguo Israel, la herencia nunca se le otorgaba al hijo más joven. La herencia primaria, el primero que recibía herencia era el hijo mayor. ¿Por qué papá le entregó eso? Pues a mí me deja saber que por alguna razón lo amaba. ¿Verdad? Que a veces nosotros hacemos unos esfuerzos por nuestros hijos que sabemos que no lo tenemos, pero el amor nos provoca de cierta manera, nos saca el carácter paterno que está en nosotros. Recuerda, tú no aplicaste para la posición, Dios te la otorgó desde antes de la fundación del mundo, porque Malaquías capítulo 2 dice, son tus hijos, pero es mi descendencia. En otras palabras, el hombre carga el semen de la descendencia de Dios. Las mujeres son las dadoras de la vida, las que toman esto. Y yo he hablado mucho en el pasado sobre esto. Pero este muchacho se va, toma la determinación y ahorita vamos a ver qué saca el carácter paterno. ¿Qué es lo que hace que un hombre pueda poner un lado, en vez de ser reactivo, ser proactivo? Y no es fácil, yo he estado ahí, yo también he pasado. Lo que te estoy hablando hoy de la paternidad, que te estoy mencionando, yo como padre y mi esposa como madre hemos pasado por el crisol con nuestros hijos también. Ahora es interesante porque ser padre en uno de los momentos difíciles no es fácil. Tú escuchas a la gente y dice, no, pues déjame orar por ti. Hermano, escucha, hasta que usted no pasa a través de una situación en la vida suya, hasta que usted no pasa por el crisol, no podemos entender. Yo uso mucho el ejemplo de cuando muere un familiar, muere un hijo o una hija. Tú le puedes decir, tranquilo, que Dios esto y Dios lo otro. No, tú no entiendes el dolor que hay ahí. Por eso yo he aprendido que cuando una mamá o un papá me pregunta, ¿por qué pasó esto? Yo le digo, no lo sé. No tengo la contestación, pero tengo aquí un hombro para prestártelo, para que tú llores y vamos a llorar juntos. Ser padre o madre soltera, esto también incluye, ¿verdad?, las que están casadas, no es fácil en esos momentos. Para colmo, nosotros no podemos sacar una licencia para ser papá.
No podemos ir al DMV y sacar esa licencia, y la mayoría de nosotros tenemos que aprender por experiencia, probando, cometiendo errores, y de hecho usualmente la mayoría lo aprendemos errando, cometiendo esos errores. Tanto así que alguien ha mirado y ha hecho una grande observación, por lo general, que no se llega a ser un buen padre hasta que los hijos son padres. No se llega, porque ahí es que vemos esa formación en nosotros. Y escucha, papá, tú eres tan importante, y las mujeres no se vayan a enojar, que Dios te dio a ti el gene, la descendencia. Dios dio el depósito. Por eso es que tenemos que ser responsables. Pero sabemos que la mujer es dadora de la vida. Qué tremendo. La iglesia es así. Por eso se le puso iglesia, no se le puso iglesia. Porque la iglesia es femenina. Tú le das algo a la iglesia y si es responsable lo multiplica, lo desarrolla, lo hace crecer. Amén. Una de las experiencias más aterradoras para un padre es que el proceso de crianza ha utilizado las mejores herramientas. It's when you use the best that you have. Cuando tú usas lo mejor, buscas la mejor escuela, buscas la mejor maestro, haces tu parte que te corresponde a ti. Sin embargo, amado, por primera vez pasa algo, que tu hijo o tu hija comete un error y uno dice, pero ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Por qué a mí? Yo no sé. Yo no lo sé. La mayoría de las veces hacen esto que queriendo quizás probarnos a nosotros. Oye, que mucho les gusta a nuestros hijos probarnos, y en el caso cuando está papá y mamá, ellos saben a quién pueden manipular mejor. Por eso en el pasado yo siempre enseñaba de que cuando el hijo, porque como los padres siempre están para arriba y para abajo, sí está bien lo que tú quieras, no, espérate, ve donde tu mamá y yo hablo con tu mamá a ver lo que estás haciendo. Nunca le diga que sí a un hijo si usted anda deprisa. Gracias por su entusiasmo. No importa las decisiones que ellos toman. Como me dijo mi nieto los otros días, I'm 18 now, abuelo. Yeah, but you're not 21. Y yo estaba buscando qué decirle y me tuve que ir por el 21. You know. Es parte del crecimiento, parte del desarrollo, parte de lo que queremos hacer. Richard invirtió tanto jugando pelota, ¿te acuerdas? Y soñó por tener un pelotero. Pastor Milton tenía los hijos de él, 2 corredores de 100 y 200 metros de valla que parecían gacelas. Pero hoy en día están haciendo, ¿te estás identificando ya? Pero son esas cosas lo que sacan el carácter de un padre. No la decisión que ellos toman por nosotros, sino cuando en medio de la crisis de su vida, como este hijo, ¿se acuerda en Lucas que dije 15? Que tomó una decisión que si hubiera esperado hubiera sido diferente. Pero hay muchachos que cuando llegan a la edad, en su conciencia ya ellos piensan como adultos. Y escuchen, los papás y las mamás, no se sienta mal porque tomó una decisión como adulto y la tomó errada. No se sienta mal. Es una decisión de ellos. ¿Cuántos de ustedes tomaron? Mira a alguien y dile, oye, ¿cuántas decisiones malas tú tomaste? Y más ahora que vivimos en un mundo que representa una amenaza para nosotros. Yo decía esta mañana que cuando los niños están en la cuna, están de pamper o están en el playpen, tú tienes control. Y yo lo veo los papás y me dicen, mira qué tranquilito, deja que empiece a caminar. Cuando comience a caminar, este muchacho, y empiece, usted conoce esto. Bueno, la parábola que acabamos de mencionar muestra un cuadro que diariamente vivimos nuestros hijos tomando decisiones. Aún en la iglesia. Pero si yo crié ese muchacho en el evangelio y se graduó, y yo le dije una vez a un papá que estaba obsesionado con su hija y esto y lo otro, y yo dije, papi, ella va para la universidad, te voy a decir algo y no lo tomes mal, cuando ella venga en las vacaciones va a ser una persona totalmente independiente y diferente.
A los 6 meses me llamó. No, tú tenías razón. Bueno, porque es el proceso de la vida. Tú estás aquí por eso. Pero gracias a Dios que en el proceso de tu vida encontramos a Cristo. Él cambió nuestro lamento en baile. Entonces, paternidad, amado, es un gran honor, pero lleva una grande responsabilidad. Por ejemplo, yo escuchaba lo que Dios puso en el corazón de Luisito López, un gran muchacho. Yo lo aprecio tanto que él está haciendo estas cosas y que Dios lo trajo a esta casa para ser de bendición. Y yo escuchaba lo de la granja y dije, yo aquí en Birlo voy a tener que hacer voy a tener que conseguir como 10 gallos. Después me dicen cómo es el proceso. Sí, porque anyway, escucha bien. Los padres sostenemos las manos de nuestros hijos por un momento. Este hombre de Lucas capítulo 15 aparentemente sostenía la mano, pero el hijo siguió creciendo. Cuando él le decía al muchacho, ve al campo a trabajar, él iba a trabajar, pero llegó un día que el muchacho dijo, no more, dame lo que me pertenece a mí. Y yo quiero que tú sepas, amado papá que estás aquí, que no importa lo que sea, eso va a sacar tu carácter, no porque te pones reactivo, sino porque eres proactivo. Y si verdaderamente hemos puesto al Señor en las manos de Él, ¿qué haces tú con tus hijos en las manos tuyas? La sostenemos por un tiempo, pero el corazón lo sostenemos para siempre. Siempre. Melvin Pagán acaba de perder a su papá. En este proceso lo pierde, y yo sé todo el sacrificio que él hizo por su padre, y eso trae honra, porque haya sido, aunque yo no sé, haya sido buen padre, no vio un buen padre. Ahí donde Efesios capítulo 6, el hijo viene pan y honro a mi padre. Dormí en la casa, ay, Luce decía, ay Dios mío. Pero eso es honra. Y a veces nosotros queremos honrar a alguien porque nos hace un favor. A veces nosotros queremos amar a alguien porque como yo le di esto, me tiene que devolver. Mire, lo que usted dé no lo reclame. Si usted lo dio de verdadmente, délo y se acabó. Entonces lleva una grande responsabilidad. Por eso es importante, escucha papá, una de las cosas que le digo a los hombres, no seamos procrastinadores. ¿Qué muchos procrastinadores? Yo siempre repito eso. Hay en el reino del Señor, nunca terminamos las cosas que comenzamos y comenzamos otras. Tenemos que hacer porque nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Todos anhelamos un privilegio, tener un papá que no tuvimos. Esa es mi contestación a cada hombre que me hace la historia de su padre, que él no tuvo un padre. Digo, tremendo, ¿tienes hijos? Sí, pues tiene la gran oportunidad para ser un padre excelente, un padre modelo, un padre que dice a los hijos, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, no porque lo recibí, porque yo tomé la decisión de hacerlo contigo, porque tú lo vas a hacer con los tuyos y los tuyos lo van a hacer con los tuyos. Se llama descendencia. Darle lo mejor a nuestros hijos, verlos crecer. ¿Quién no quiere ver las oportunidades o que los hijos alcancen? ¿Verdad que todos queremos? Todos queremos. Créame, no le estoy hablando por hablar, le estoy hablando de mis propias vivencias, cuidar de ellos para que no cometan los mismos errores. Mira que yo hice esto, ¿verdad? Ya yo me he dado cuenta que eso no funciona. No, porque antes, olvídate del antes, estamos en el ahora. Los retos son diferentes, la gente son diferentes, lo que ellos están escuchando, viendo y aprendiendo es diferente. Y si tú lo tienes conectado en su teléfono y tableta con TikTok y todo ese revolú, no le eches la culpa a ellos. No digo más nada. Enseñarles integridad y honra. ¿Cómo yo puedo enseñar a un hijo integridad y honra si yo no le estoy mostrando integridad y honra? Si yo estoy fallando a la palabra y a las promesas que yo le hago a las personas. Yo quiero que en este día volvamos nuevamente a mirar el potencial que Dios ha puesto en nosotros en la paternidad.
y sacar del pozo de esa madurez que está ahí dentro de ti. Lo que pasa es que nosotros somos como los pozos artesianos, tenemos ese potencial dentro de nosotros. No tenemos, escucha, el agua sale, no tenemos que tirar un cubo para sacarla. Gracias por su entusiasmo. Y tenemos una bendición de hacer una inversión. Ay, Dios mío. Y aquellos que somos abuelos, bienaventurado el abuelo que es paciente, que es misericordioso, que tiene gracia cuando acaba de hacer la compra y los nietos entran al pantry y abren la nevera. ¿Verdad? Mis nietos están en casa temporariamente y a veces anoche, como eso era una mañana, yo escucho el microondas. Y yo digo acá en buen castellano, se chavó lo que había ahí. Padre, este hombre Juan Huerta, yo admiro a Juan Huerta, digo a su esposa Zuli, que es más bella que él. Pero este hombre adoptado al chino, hijo de nuestra hermana. Y yo me gozo porque cada vez que él va a hacer un trabajo de aire acondicionado o se encuentra conmigo, ahí está Chino, un niño con quizás uno dice, wow, pero este niño tiene Down syndrome, tiene esto, pasó por cáncer, es sobreviviente de cáncer, él como padre sobreviviente de cáncer. Y uno ve esa dinámica en el carro, y cuando yo veo a Chino enseguida, pastor, Dios te bendiga, aleluya. Y después lo que sale, hamburger. Quizás las condiciones no son las mejores. Quizás él no puede manejar, su hijo no puede. Hay tantas cosas que hay, pero eso es lo que saca el carácter de un padre. Esos momentos, hermanos. Esos momentos que nosotros no sabemos cuándo vienen. La lluvia no sabe. Yo no sé de dónde rayos sopla el viento, si del este, del oeste, del norte, del sur, pero yo sé que sopla. El problema es que cuando sopla tienes que agarrarte, ¿verdad? O guardar los papeles para que no se vuelen. Los sueños no se vuelen. Este padre de Lucas 15 pasó por todo eso. Dame lo que me pertenece a mí. Eso no fue un pedido, fue una demanda. ¿Cómo tú haces y yo hago cuando un hijo no nos pide y nos demanda? ¿Ah? ¿Qué tú haces cuando alguien pone una demanda? Ahora, hay otro personaje en la Biblia que me llama mucho la atención. Me siento también caminando y viéndole los rostros a ustedes. Esa es la lucha que yo tengo. Yo voy a iglesias a ministrar y algunas tienen una plataforma así de alta. Y yo quisiera tirarme, pero no hay nada más bello en la vida que ver los rostros de la gente. Por eso cuando tú le hables a tu hijo o a tu hija, no mires para el suelo, no mires para arriba, míralo ojo a ojo. Conecta con esa criatura, bájate a la estatura de ellos, conecta con ellos. Yo no tuve esa bendición porque no me lo enseñaron, pero aquí se ha enseñado mucho de alcanzar, restaurar y edificar a la familia de la tierra. Escucha bien. Aquí hay otro personaje que por la descripción que tiene, y usted escuchó la historia 1,000,000 de veces, se nota que es un hombre importante. It's a very important person. Este hombre, cuando miramos su historia, es tremendo. Segunda de Samuel capítulo 7, Dios le hace una promesa a su descendencia. ¿Qué tú haces cuando Dios viene y te dice tu descendencia va a florecer, como hizo en el capítulo 12 de Génesis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, una bendición impartida a esas descendencias, a esas generaciones. En ti serán bendecidas. Entonces nosotros decimos, Señor, dale tu bendición. No, en ti está la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No le estés pidiendo a Dios lo que ya Él te empoderó para dar, pero dalo. Entreguémoslo. La Biblia nos habla en 2 de Samuel que le hace esa promesa, pero en el capítulo 8
Después léalo, 2 de Samuel 7, 8 y por ahí. Vemos que este hombre tiene unas victorias tremendas. Sale a la batalla, derrota a los filisteos, derrota a los amonitas, derrota a los asirios. Y de hecho yo le llamo a este hombre el gigante que mató a Goliat. La gente dice, Goliat es el gigante. No, el gigante es aquel hombre, aquel padre, aquella mujer que se determina, no importa el reto, no importa la montaña, no importa lo que se presente, yo lo voy a conquistar porque mayor es el gigante que está en mí, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Usted se da cuenta que decimos, yo confío en Dios, pero no lo hace. Yo he escuchado mucho eso. No, porque mi confianza está en el Señor. No me digas que tu confianza está en el Señor, porque cuando te llegan los crisoles se determina cómo verdaderamente nosotros confiamos. Eso es fe. Dice la Biblia que en todas las campañas de David el Señor le daba la victoria. Interesante. Pero en 2 de Samuel, y aquí es donde se nos pone difícil a los padres, vivimos en el siglo de la familia reconstituida. Los divorcios, recasamientos, divorcios. Hay hijos que no tienen identidad porque han conocido lo que supuestamente son padres, pero ha habido tanto cambio que es un reto para la iglesia de hoy. Shane, es un reto. O sea, cuando uno habla de paternidad o uno le habla a los hijos, por ejemplo, los hijos de divorcios, cómo nosotros manejamos a esa descendencia que nosotros pensamos que porque se le da todo, se le compra tenis, todas estas cosas están bien. No, ellos necesitan la misma ayuda que necesitamos nosotros. Tenemos que trabajar en equipo. Pero escucha, de aquí en adelante, cuando este hombre comete el error, interesante que a veces Dios te dice que hagas algo y como rey él tenía que siempre estar en la batalla. Pero ese día dijo, no voy para la iglesia más, no me congrego más allí, es que me molesté, es que esto y lo otro, y se quedó en su casa. El problema es que ese día salió al balcón de la casa y allá abajo había una mujer bañándose, la vio desnuda, la deseó y lo demás es historia. Entonces quiero decirte, papá, porque yo sé que hay padres que me están viendo y aquí que hemos cometido errores, que a veces nos sentimos fatigados cuando escuchamos a otro padre que habla de todo lo que su hijo ha alcanzado y nosotros nos sentimos así. Y ¿alguno de ustedes se ha sentido así a veces? Todo porque uno quiere lo mejor de sus hijos. Y este hombre vio a Betsabé y lo demás es historia. Ahora, la gracia de Dios es tan real como yo verlos ustedes aquí. Gracia es amor incondicional. Gracia es recibir aquello que no merecemos. Yo estoy claro con eso, pero el pecado tiene sus consecuencias. Eso no nos lo libra nadie. Hay gente que dice, ore por mí por el azúcar, pero se pasan comiendo helado, Limber, Snickers, como yo. Pero ¿sabe qué? A mí me certificaron los otros días clean. Sí, pero me estoy cuidando. ¿Viste lo que dijo? Y los otros días me hizo unos Limber de piña y coco. El problema es que como tengo mucha visita en casa de mi hija con su esposo, en el proceso de ir a su casa, le han dado a los Limber de coco, yo escondidos anoche, no se lo diga a Wilda. Escucha bien. ¿Qué sucedió y qué nos ha sucedido a nosotros por cometer errores? A los 7 días de nacido su primer hijo muere. Su hijo Amón se enamora de su propia hermana Tamar y la viola. Usted conoce la historia. Pero es que no hacemos referencia a estas cosas porque pensamos que a nosotros nos pasan todas las cosas. No, tú no eres el único. Hay muchas historias. No es lo que nos pasa a nosotros, es cómo nosotros reaccionamos, Harry, a las cosas que tenemos que reaccionar. Mira esta pareja, Harry y Zaida, Pecunia. Estos son unos monstruos. No voy a decir la edad que tienen,
pero se pasan en downtown repartiendo comida. Hay un grupo de nosotros, nos escriben, necesitamos 50, lo que sea, lo que tú puedas dar. Y yo los veo, y cuando Luisito estaba hablando de los pobres, yo veía a vamos a darle un aplauso a esta pareja, amén. Y usted los ve ahí, ellos no dicen nada, están, miren. Cuando uno te venga a felicitar, dile, dame el número para enviarte el texto también. Porque mientras más entra, mi esposo y yo siempre colaboramos. Mientras más entre, como dijo el mensaje, yo sé que ellos no tienen referencia, el mensaje de los pobres, pero está ahí. Escucha bien. Viola a su hermana, engaña a su padre. El problema es que Tamar pierde la honra. En aquellos tiempos, una mujer perder la virginidad es interesante, porque el himen, cuando a una mujer se le rompe el himen, sangra, y sangre tiene que ver con pacto. Hoy en día eso es natural, eso no importa, y no voy a entrar en eso, en esa teología tampoco voy a entrar en eso. Pero lo que quiero decir, que este hombre que lo había hecho todo bien, este muchacho que estaba honrando a su papá, aunque su papá no lo reconocía como hijo, porque él nació de una relación fuera del matrimonio de su papá, y allí estaba abandonado criándole los animales a él. A ver si yo digo que más animal era el papá, pero eso es otro tema. Sin embargo, cuando Dios necesitó un hombre para ungirlo, y vinieron los grandotes, el papá estaba, uno de estos va a ser, y dijo, falta uno. De insignificante a rey, de insignificante a padre. Oh, man. Oh, man. Ahora Absalón viene para vengarse de su hermana, mata a su hermano. ¡Qué tragedia! Esto no es una novela de Corín Tellado. Esto es realidades de la vida. Y aunque no tengo el tiempo para decirte cómo este hombre se levantó, mira, Omar, lo más que me llama la atención, que el único personaje en la Biblia que Dios llama su amigo es a David. The only person. And he went through a lot of struggles, but then every time we commit or we make a mistake, we're going to pay the price. Don't come with me with grace, and I believe in grace. I believe we are saved by grace, because we can do nothing to get saved. Only he did it in the cross. Escucha bien. Pero va a pasar algo que aquí me llamó la atención. Me tengo que ir aquí para poder. En el 2013, me acordé ahorita, después que iba por la oficina, llevábamos un año en este edificio cuando yo hablé de este verso. Escucha bien. Es bien importante ver este verso, porque me dice a mí que la calidad de las metas de David, de sus sueños, de sus aspiraciones, no estaban solamente para él mismo, incluía a su familia. Yo escucho a veces gente hablando de sus sueños, y después que me dicen toda la historia, yo digo, ¿y tu familia está incluida ahí? Bueno, sí. Next. Porque tus metas y tus sueños, tus aspiraciones, tu familia tiene que estar. No importa que sean adultos, todavía ellos te están mirando. Todavía tú eres una influencia hacia ellos. Tú eres una influencia a las próximas generaciones. Entonces, en 2 de Samuel, mire lo que sucede. Pónmelo ahí. El rey se turbó. Bienvenido al club. Cuando nosotros escuchamos noticias que no son las mejores, nos turbamos. Pero ¿cómo es posible? Si yo hice todo lo que tenía que hacer, ¿cómo es posible si yo hice aquello, hice lo otro, me sacrifiqué? Yo vuelvo y repito con esto a las madres solteras. Yo admiro a las madres solteras que verdaderamente toman en serio. Conozco madres solteras que se han dedicado a sus hijos, que se olvidaron de ellas mismas. Y de momento se turba y dice que subió a la sala de la puerta. A veces tenemos que tocarle la puerta a Jesucristo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare. Y lloró. Espérate.
El rey David llorando, un hombre que tenía el poder. ¿Sabía usted que él tenía el poder? ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, para aquellos que no saben, ¿se acuerda Absalón, el que mató al hermano para defender a la hermana? Se levantó contra el padre. Y ese hombre tenía una autoridad en aquellos tiempos. Acuérdate, era ojo por ojo, diente por diente. Gracias, Señor, que hoy en día no es así, porque las funerarias estuvieran gozándose. Y de momento los hombres valientes, David tenía 200 hombres, que eso eran los Navy SEALs. Uno de ellos, no me acuerdo de la cantidad de gente que mató, pero dice en la escritura que se le pegó la espada. Había matado como a 100 o 200 hombres. Y la espada literalmente, esos eran los hombres. Y le dijeron: rey, tú eres el rey, ¿quieres que lo matemos? La escritura dice que cuando le dijeron eso a David, David dijo: no sea que yo esté peleando contra la voluntad de Dios. Espérate. Nosotros nos pasa algo así, la tienen contra mí. Esto y lo otro y aquello, y dale. Hay momentos en la vida que se definen. Hay momentos en la vida que nosotros hemos esperado para que Dios haga su voluntad en nosotros, y cuando llega la voluntad de Dios, y David dice no. De hecho, para los que no saben la historia, él decide dejar el trono, y mientras va caminando por las calles de Jerusalén, la gente lo está maldiciendo y tirándole polvo y haciendo todo esto. Por eso es que quiero decirte que ahí es que el carácter de un verdadero padre se manifiesta. Ahora vienen a matarlo, ha pasado por una crisis, y sin embargo dice: no, porque si es la voluntad de Dios que mi hijo sea rey, yo mejor me voy. Pero en el camino, un verso que tú y yo citamos mucho, y cuando le estamos ministrando a la gente, del Señor es la venganza. Pero siempre somos nosotros los que queremos buscar venganza. Mira a alguien. Dile, no, mira a alguien, dile: de mí no están hablando. Si yo no fuera cristiano. Anyway. Y de repente le dicen: rey, tu hijo ha muerto. Él tenía la quedeja, le dicen, o el pelo largo, y cuando venía por los arbustos con su grupo de gente para matar al papá, se enredó y se ennucó. Qué tremendo cuando tú dejas que Dios haga las cosas y tú no tomas. Oh my God, no. Y cuando le dan la noticia se turba. Tú te imaginas de momento, yo veo eso: hijo mío. Yo lo veo de rodillas diciendo: hijo mío. Yo lo estoy viendo cuando él levantaba a su hijo y su hijo tenía carcajada. Yo estoy viendo, cuando leo eso, estoy viendo un padre que siempre quedaba llegar como el pastor Milton cuando va a ver a su nieto. ¿Dónde está este muchacho? Es un gozo, y uno lo levanta y uno lo tira para acá, y tremendo, y hay una celebración, los cumpleaños, todas estas cosas. Pero rey, tu hijo murió, y él dice que se turbó y lloró. No tiene nada malo con que te turbe, no tiene nada malo con que llore, pero tenemos que seguir confiando en nuestro Señor. Él es el Padre de los padres. ¿Quién me diera que muriera yo? ¿Verdad que no tiene sentido? El hombre viene a matar a su papá, y ahora el papá dice: ¿por qué no me mataste a mí en lugar de ti, Absalón? Hijo mío. No. Volviendo a la historia de Lucas 15, que es algo similar hasta cierto punto, porque ya Jesús está relatando la historia. Dame lo que me pertenece. Pero si todo se lo debo a Él, ¿por qué le estoy pidiendo lo que me pertenece? Si Él nos empoderó con tantas cosas lindas. Yo escuchaba al pastor Minto hablando de la ofrenda y esto, y eso a mí me hierve. Disculpen. ¿Cuándo llegaremos nosotros a decir: sabes que esta es nuestra casa? Si los diezmos son del Señor, aquí está, Señor. Yo no tengo...
Tú sabes cuántas veces los padres les repiten a los hijos que ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no botaste la basura? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué cada vez que el Señor te dice traer los diezmos al alfolí, tú haces lo mismo que tus hijos hacen con la basura, no la botas? Pero eso es otro tema. Escuche bien. El corazón de un padre se desata en verdadero carácter cuando recibe que el hijo regresa a la casa. Dice que el padre se movió a misericordia. I think we need a dose of mercy. Usted no se da cuenta en esto de la oración. Yo estoy trabajando, ya estoy completo. Yo me puse a hacer un estudio de los 3 años de Jesús en ministerio, de cómo oraba. Y dentro del estudio estudié el último año de cómo él oraba y me he quedado aterrado. Lo simple, lo preciso y lo conciso que nuestro Señor oraba y cómo Él escogía el tiempo. Tenemos que aprender. Este es mi nieto y como yo soy el abuelo, ella no le importa. El padre lo abrazó, lo cubrió. No importa donde tu hijo caiga, no importa cómo cambie, el corazón paterno es el mismo ayer, hoy y siempre. El corazón paterno siempre se manifiesta en la vida de nosotros, no importa lo que suceda. Papá, tú que estás aquí, no te sientas mal. A veces tenemos que esperar un poquito más. Yo no tengo recolección de que mis papás oraban por mí ni nada, pero sí tenía una tía Lili. Yo estaba en un puesto de gasolina en la Roosevelt, Bibiloni Service Station, tenía como 16 años. Estaba trabajando de noche. Esto es un testimonio real, porque yo quiero que ustedes vean el poder de la oración, si se usa correctamente. Ya habían cerrado y en aquellos tiempos ya que era que tú echabas el dinero y llegó aquel BMW con 4 sujetos. Me di cuenta rápidamente porque a los 16 yo era bien avispa, hermano, que 3 de ellos se bajaron y uno se quedó. ¿Qué decía eso? Que me iban a asaltar. Y cuando vienen para acá y me manotean y me dicen el dinero, pues yo les digo que cada vez que nosotros pagaban con billete de 20 había que echarlo por ahí. Uno cogió el 38 cañón largo que tenía y me dio en la cara. Yo caigo. Cuando el chofer grita, mátalo, que me vio. Porque cuando los otros se bajaron yo hice así. Pero en una miro, me tiran al suelo. Chacho. Y yo escuché, yo lo que estaba esperando, el boom. Sí, yo tengo mis historias. De momento yo escucho las puertas que cierran, el carro arranca y para cerrarle la historia, cerré, le puse los candados a las mangas y salí corriendo desde ahí en mi casa, que eran como unas 3 millas. Mire, yo no caminé camino de Emaús, yo corrí. Y cuando llego a casa, mi tía Lili llama y le dice a mi viejita, mira, Robertito está bien. Yo estaba, y él acabó de llegar. Dijo, ¿por qué? Porque ahora mismito, hace unos minutos atrás, el Señor me mostró que le iban a hacer daño y yo me tiré de rodillas. Cuando Dios tiene un hijo marcado con propósito y destino, porque paternidad es destino, nunca te olvides de lo que Dios habló desde el vientre de esa madre, de lo que Dios habló desde que tú naciste. Nunca te olvides esas cosas. Dios dice, yo tengo el control de todas las cosas. Déjeme encerrar porque mi tití se está muriendo ahora. Pero tú sabes lo que es eso. Cuando mi mamá me dijo eso, papi, tú no estás aquí por accidente. Tú estás aquí, ¿sabes por qué el Señor te envió aquí? Porque tú eres de los Mets.
Este hombre yo lo he llegado a querer. Tiene su historia. Ellos tienen su historia, como todos nosotros. Pero en las historias y en las crisis es que se deja ver el carácter de un padre. ¿Cuál es tu carácter hoy en día? Cuando ve tu esposa cargada del camino, a tus hijos que ya no hablan, que se encierran en ese cuarto. Y yo no te quiero, yo no estoy diciendo esto para que te sientas mal. No. Yo estoy diciendo que tú entiendas que paternidad es destino, que el destino no se ha parado, que Dios está contigo. En otras palabras, que tú vuelvas y bogues mar adentro. El problema es que nosotros queremos desde la orilla. No, es tiempo de bogar mar adentro. Y siempre, si nosotros vamos a confiar en Dios, hazlo. Confía en Él. No voy a entrar en Éxodo 34, pero lo puedes leer. Pero vemos la prioridad del amor de Dios. Y aquí se demuestran las cositas que quiero cerrar esto. Para los padres terrenales podemos aplicar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el depósito inicial de aquellas cosas que han de venir. El Espíritu Santo no va a venir donde mí. El Espíritu Santo está sobre mí. Yo tengo la marca, yo tengo la huella del Espíritu de Dios en mi vida. Dame, papi. Es que a veces cuando estoy hablando de estas cosas, por las experiencias que he tenido de padre, usted dirá, pero use la toallita de los meses. No, papá, esta es para ponérmela en la cara. Si algún yankee me diera eso, yo no lo creo. ¿Sabe lo que yo creo? Con ese hombre yo vi, ese es el carácter de un hombre de Dios. En vez de estar enseñándome la sortija de todo lo del campeonato. No, escuche. ¿Qué vemos? Número uno, compasión. Compasión es el sentimiento del amor. Cuando la vida va en contra de nuestros hijos, de nuestros pequeños, la compasión nos hace sentir tristes, pero tenemos simpatía con ellos. Yo dije algo esta mañana y lo voy a repetir. Escucha, papá. Todos ustedes, bueno, casi todos conocen la historia de mi hija, pero llegó un momento que se me hacía difícil abrazarla. Se me hacía bien difícil. Robert, it was like, no es que no quería abrazarla, es que mi compasión me hacía sentir tan triste que no encontraba de qué forma abrazarla y besarla. Pero usted es un pastor del centro de la familia cristiana, pero soy tan humano como tú y tengo una alma, tengo emociones y sentimientos y pensamientos que he ido mejorando gracias a Dios, y ya no traigo mi pasado. Le hago esto como referencia porque aquí hay padres y hay madres que eso le ha sucedido porque tú esperabas lo mejor. El hombre de Lucas esperaba lo mejor y el hijo le demandó algo. David esperaba lo mejor, pero un error a veces, hasta que un día llegó el momento y lo demás es historia. Lo digo de esa manera para que entendamos. Ahí es que se manifiesta el carácter de un verdadero hombre, de un verdadero padre, de una verdadera. Tú puedes tener toda la teología que a ti te dé la gana. Tú puedes decir que tú sabes más versos, pero no, es el carácter cuando las cosas se presentan. Cómo tú accionas, cómo tú. El segundo, gracia. Es el deleite del amor. Porque gracia es lo que nos dieron a nosotros, favor de Dios sobre nosotros. Cuando oramos, Padre, favor y gracia, tú lo que estás diciendo es favor inmerecido de Dios a mi vida que no merezco. Pues demos, ahora entiende por qué hay que decir demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. No es que tú digas demos por gracia lo que hemos recibido por gracia, es que tú verdaderamente des por gracia, otorgándole favor a los hijos, a la gente. Amén. Paciencia. Ahí está. El amor para esperar. Uf. Oye, pero que mucho tardan esta gente.
Le pedí un vaso de agua con limones extra. Digo, el pastor Milton no pide limones, le traen el limón completo. Hay sitios que vamos. Por eso es que a veces nos gusta frecuenciar los mismos sitios, porque ya conocen a uno. Y cuando traen ese limón, yo digo, adiós. Y yo. Pero eso es ego. Yo me gozo de que se lo traen a él. Ahí me traen 2 rajitas. Y si pide un aguacate, no le traen una rajita, le traen el aguacate completo. Entonces gente que se molesta, Dios, a sesión de personas, no. Si Dios lo está bendiciendo, yo me disfruto y yo me gozo de esa bendición. La paciencia detiene el castigo, corrección de los hijos caprichosos e inmaduros. No me cite Dios al hijo que ama castiga, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo mentorea y lo corrige. Cada aspecto del carácter de Dios le enseña a los padres a cómo vivir y ser un buen padre. ¿Sabías tú, papá, que el primer amor de tu hija eres tú? El primer amor de una hija es el padre. Por eso la paternidad es tan importante. Misericordia. ¿Qué es misericordia? La habilidad de ignorar y perdonar pecados. Yo estoy hablando de Dios, pero ¿cuántos tienen imagen y semejanza de Dios? Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. La cantamos, ¿verdad? Misericordia, fidelidad, poder que permanece. Ser fiel el uno con el otro no es fácil. Ve, con el marido de mi amada hija, yo soy paciente. Míralo, llega. Y tengo misericordia y fidelidad. ¿Cuántos nos conocemos? 30, qué sé yo, como 32 años. Fidelidad. Si los matrimonios utilizaran fidelidad, no hubiera tanto adulterio. Porque eso se aplica al matrimonio, pero eso es otro tema. En resumen, aquí está. Por tal razón, ser padre es un gran privilegio que nuestro Padre Celestial nos ha confiado. Por eso para mí es una honra. Me siento honrado de ver hombres aquí que no importa lo que han pasado en la vida, no importa los crisoles que han tenido que vencer, ya no hablan de eso, sino que hablan de cómo puedo ser el padre que yo no tuve. Y se levantan airosos. Algunos les va a tomar tiempo, algunos necesitan un padre, que por eso reunimos a los hombres para hablar. Algunos necesitan la ayuda, pero tranquilo, Camilo, quieto, prieto, calmado, venado, sereno, moreno, que Dios siempre tiene control. Puesto de pie.